El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Saludo especialísimo para cada uno de ustedes en este día maravilloso, en este nuevo día, 7 de mayo del año 2021. Qué rico es poder compartir una vez más con nuestra audiencia, compartir una vez más con nuestra gente, con nuestros oyentes fieles del camino de la felicidad. Con esas personas y esos seguidores que están allí permanentemente conscientes de ese crecimiento personal que cada uno de nosotros requiere, necesita y busca en la vida. De ese crecimiento personal que es el que nos permite avanzar, que es el que nos permite enfrentar la vida con todas sus realidades, con todas sus situaciones, con todos sus devenires mismos, pero sobre todo entender que la vida en sí misma es una bendición. Entender que cada realidad es una oportunidad de crecimiento, es una oportunidad de mejorar, es una oportunidad de aprender. Que todo en la vida está diseñado bajo un plan perfecto para tu propia evolución. Lo aceptes o no, lo creas o no, sea que de alguna manera lo aproveches en tu favor o no, la vida está hecha siempre para que se cumplan tus sueños. Está hecha siempre para que avances en tu camino de realización, en tu camino de crecimiento. Ahora, somos nosotros los que no conocemos, los que no sabemos, los que nos equivocamos a la hora de planear eso que queremos, a la hora de pedir eso que queremos, a la hora de enfocarnos en aquello que queremos. Y como normalmente nos enfocamos en aquello que no queremos, la vida simplemente reacciona a aquello en lo que te enfocas. Y entonces, si solo te enfocas en lo que no quieres, la vida te seguirá dando más de lo que no quieres. ¿En qué te tienes que enfocar entonces? ¿Qué es lo que tienes que pensar en tu vida? ¿Qué es lo que tienes que buscar en tu vida? Lo que quieres. Enfocarte en lo que quieres. Y así, el universo, la vida, responderá de la misma manera. Hoy empezaremos a hablar un poco también, o quiero hablar un poco, acerca del manual de inteligencia financiera. Ya hemos hablado de varios aspectos importantes de nuestra vida, de las dimensiones de nuestra vida. Entre ellos el asunto de las relaciones, el asunto de la salud, entre otros. Y hoy quiero que de alguna manera pensemos en la inteligencia financiera. Las finanzas son otro aspecto importante del crecimiento del ser humano que afecta de alguna manera todo lo que realiza en su vida. Así que hoy vamos a hablar un poco de aquella diferencia entre trabajar y progresar. Entre trabajar y hacer lo que nos gusta. Entre trabajar y hacer aquello que nos encanta hacer. Y lo primero que hay que hacer es entender que tenemos que disfrutar de la abundancia. Miren, la plata, el dinero, no es más importante que la vida, eso está bien. Y no es lo más importante de la vida. Pero afecta todas aquellas cosas de la vida que sí son importantes. Así que vamos a hablar un poco de finanzas. Vamos a tratar de hablarlo desde la programación neurolingüística para que transformemos nuestra mentalidad acerca del dinero, acerca de la prosperidad,
y de estrategias también para que empecemos a administrar de alguna manera todos nuestros recursos con sabiduría. Es importante. Todos hemos escuchado esas expresiones, esas frases de que la plata no lo es todo o que el dinero no hace la felicidad, y eso puede ser muy cierto, pero si te sientas por un momento y reflexionas y piensas en las 3 metas que más feliz te haría cumplir durante este año, por ejemplo, te vas a dar cuenta que muchas de esas metas que sueñas, de esas cosas que deseas, están directa o indirectamente relacionadas, dependientes de tus finanzas. ¿Cuántas veces decimos, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, para este año quiero proponerme aquello? Y todas esas metas, la mayoría de ellas, tienen sí o sí el factor económico, el factor de finanzas de por medio. Y es importante entonces organizarnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque lamentablemente a nosotros no nos han educado financieramente. La educación no está hecha para administrar las finanzas. Pareciera, yo no sé por qué tan poca información, por qué tan poco interés en este tema. Así que lo mejor es cuidarte de los consejos monetarios que te dan tus vecinos, tus familiares, tus amigos. ¿Sí? ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo más probable es que lo hagan con mucho cariño, pero no tengan ni idea de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque nunca se han educado en ese tema del dinero, en ese tema financiero. Recuerda que hay un sabio refrán que dice: desconfía de un odontólogo mueco. Básico. Entonces, a veces recibimos consejos de quienes están igual o peor que nosotros. Y más en estos temas de finanzas. Entonces, por muy buenas intenciones que tenga, por mucho que quieran ayudar, tu amigo despilfarrador es un mal asesor financiero. Es sencillo. Un buen consejero en finanzas no debe necesariamente ser millonario tampoco, pero debe ser una persona que está progresando, que es organizada financieramente, que está creciendo de alguna manera. Entonces, según el Banco Mundial, dice que el 94% de las personas planifica su presupuesto. En la práctica, menos del 25% sabe cuánto dinero gastó la semana pasada. Es decir, ojo, no sabemos cómo nos estamos gastando la platica. Y por eso es que, lamentablemente, no progresamos. ¿Cuánta gente ganando buen dinero? ¿Cuánta gente con buenos ingresos? Pero nada que progresa, nada que avanza. Entonces es bien importante. Entonces una cosa es ser muy buen trabajador y otra cosa muy distinta es ser un buen administrador, un buen inversionista con aquel dinero. Y recuerde que el ser administrador no depende de los ingresos, es decir, no depende de que usted gane mucho o poco, depende de que sepa administrar lo mucho o lo poco que usted tenga. Y si usted aprende a administrar lo poco, pues sencillamente se te dará más. Eso es un principio básico que los grandes maestros de la humanidad han dado. Jesús, por ejemplo, a través del Evangelio, siempre hablaba de finanzas. Por eso aquel dicho de que al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene, tiene que ver con finanzas también. Es decir, o no solamente con finanzas, con administrar la vida misma, con administrar los talentos. Recordemos que cuando se hablaba de talentos, en esa época hablábamos de dinero. Le entregaron un talento al uno, le entregaron 2 talentos al otro, le entregaron 5 talentos al otro. Y cuando hablábamos de talentos era una medida de dinero. Siempre los ejemplos han sido desde allí. Y es bien interesante, por lo mismo, ¿qué has hecho con tus talentos? ¿Ven? ¿Qué has hecho con tu talento? Listo, es importante entenderlo también. Es importante. Entonces, también dicen por ahí que el que es fiel en lo poco, se le dará mucho. Básicamente es lo mismo, ¿cierto? Al que se le dio algo para administrar y lo hizo bien, siendo poco, se le dará mucho más. Entonces, no tiene que ver, ojo, no tiene que ver
con la cantidad de dinero, sino con cómo manejo esa cantidad de dinero. Porque si no sé administrar poco, mucho menos sabré administrar mucho. Por eso, ese cuento que hay de que simplemente todo el mundo quiere más ingresos, que tiene que mejorar el ingreso, que tiene que mejorar el salario, listo. Vamos a decir que hay una cuestión social alrededor de esas frases, alrededor de esas solicitudes, y que eso puede ser cierto en ciertos términos de equidad. Pero si una persona se gana hoy un salario mínimo y no lo sabe administrar, le va a ir peor si se gana 2, 3 o 5 salarios mínimos. Porque el problema no es cuánto, sino que no lo sabe administrar. Y hay un problema entonces mental alrededor de eso, y desde la práctica un tema de habilidades, un tema de hábitos. Entonces, ¿cuáles son tus hábitos de consumo? Si no sabes administrarlo en poco, entonces más adelante van a ser lujos más altos. Y todos los días entonces será peor, porque vas a entrar en esa dinámica del despilfarro, y si tienes mucho, vas a despilfarrar mucho más, con el agravante de que mentalmente vas a tener, psicológicamente vas a creer que tienes mucho más, entonces vas a meterte en deudas aún mayores. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando tiene grandes ingresos de un momento a otro, ingresos repentinos, como ganarse la lotería o como cualquier tipo de cosas que vemos nosotros que terminan peor. O como aquella persona que a partir de su talento, a partir de su capacidad, de su creatividad, de un momento a otro tuvo una explosión de dinero. Aquel que sacó un libro y entonces el libro pegó muy bien y se explotó en dinero, pero de un momento a otro volvió a perder y quedó peor. O aquel futbolista o aquel cantante que salió adelante, que tuvo muchísimos ingresos durante su carrera y que llegaron a los 35, 40 años, se retiraron de la carrera y hoy pues viven mal por lo mismo, porque no sabían efectivamente cómo manejar el dinero. Entonces, obvio que para saber o para producir algún ingreso hay que saber trabajar. Para producir progreso, que es diferente, hay que saber administrar lo poco o mucho que tenemos, saber invertir. Ingreso y progreso, por tanto, son cosas distintas, y es lo que trataremos en los próximos programas de ir hablando, que es el ingreso y que es el progreso. Son dos cosas diferentes. El trabajo produce ingresos, pero la inteligencia financiera los transforma en progresos. Llama la atención, pues, de alguna manera, que nosotros como seres humanos nos esforcemos tantísimo para obtener recursos, para obtener dinero, pero que nos eduquemos tan poco para administrar lo que recibimos. Así que hay una cosa importante en todo esto. Si tus finanzas son un dolor de cabeza todos los meses, si te sientes frustrado, si te sientes aburrido de estar endeudado, de sentir que lo que recibes, que lo que ganas no alcanza para cubrir todas tus expectativas de vida y lo que quieres es un cambio, o si tus finanzas simplemente van viento en popa y quieres aprender a hacer que tu dinero también trabaje para ti, pues entonces vamos a tratar de hacerlo a través de estos programas para tratar de transformar, de evolucionar también financieramente. Entonces, si hay inteligencia financiera e ingresos, hay progreso. Pero si hay ignorancia financiera, desconocimiento financiero, así hayan ingresos, habrán malas inversiones y empezará a haber una serie de deudas tóxicas. En la vida hay algo importante, algo interesante que se llaman las deudas buenas y las deudas malas. Las deudas buenas, aquellas que yo adquiero para comprar activos, las deudas malas, aquellas que yo adquiero para comprar pasivos. Y la mayoría de nosotros adquirimos deudas para comprar pasivos. Términos de activo y pasivo para que nuestra gente de pronto lo entienda. El activo, en palabras sencillas, es aquello que entra dinero a mi bolsillo y el pasivo es aquello que me lo saca. Listo, para no enredarnos en unas definiciones un poco más complejas. Entonces vamos a tratar de predecir nuestro futuro financiero, y eso se logra demasiado fácil. Eso se logra identificando nuestros hábitos frente al dinero. La pregunta es, ¿te inquieta el futuro? Eso es una pregunta que podemos hacer. ¿Quieres saber si vas a tener dinero para el retiro, para la universidad, para tus hijos, para tu futuro?
Vamos a hablar de la receta que te va a dar esa respuesta contundente. ¿Listo? Y ojo que esto tiene que ir independiente de cuánto ganen, de dónde vivan, de qué nivel académico tengan, de qué carro manejen, de dónde vayan sus vacaciones. No importa si es un presidente de una corporación, si es un dueño de negocios, si es un vendedor, o si es un supervisor, o es un trabajador de campo. Nada. O sea, no estamos aquí, no hay diferencia, ¿no? Pero sí hay 3 tipos de personas financieramente hablando, ¿listo? O económicamente hablando. Una, el tipo de personas que progresa, la gente que progresa, ¿listo? A ese tipo de personas les espera un futuro tranquilo. ¿Por qué? Porque gastan menos de lo que ganan. Así que siempre les queda dinero disponible para invertir, para crecer. Así es donde entran 10 pesos y salen 8. ¿Listo? Eso es fácil. Si gastas menos de lo que ganas, ten la seguridad de que tu futuro posiblemente es próspero. El segundo tipo de personas es la gente que simplemente sobrevive. Es decir, aquellos que van a tener que trabajar hasta los 100 años o mientras vivan, porque ganan y gastan más bien todo lo que ganan. ¿Listo? ¿Por qué? Les falta un buen plan B. No están pensando en qué hacer, no les está quedando un centavo para la inversión. Entonces, aquí es donde entran 10 pesos y salen 10 pesos. ¿Listo? Ese es el segundo tipo de personas. Y el tercer tipo de personas es el que está acabando simplemente su propia tumba. Y lamentablemente a ese tipo de personas les espera un futuro en bancarrota. ¿Por qué? Porque gastan más de lo que ganan. Tarde o temprano van a caer al abismo de la deuda incontrolable, porque aunque ellos no lo noten, la deuda incontrolable cada año hace que te tengas que endeudar más y más y más para mantener tu estilo de vida. Ahí es donde entran 10 pesos y salen o nos gastamos 12 pesos. ¿Ven la diferencia? Ojo. Primer nivel entonces, para la inteligencia financiera, el más básico de todos, tan básico que todos lo conocemos, pero que pocas veces lo practicamos. ¿Cuál es? Gasta menos de lo que ganas. Principio básico. Si quieres salir adelante, no importa en qué nivel de ingresos esté hoy, lo único que necesitas hacer es saber que tienes que gastar menos de lo que ganas. La pregunta es, ¿a qué grupo pertenezco yo? Vamos a tratar de averiguarlo con unas situaciones que voy a poner a continuación y a partir de allí nos identifiquemos si hacemos parte de esas situaciones o no. 1. Cada que recibo el sueldito, la platica, pago las deudas, dejo para los gastos y me queda casi nada o a veces me falta plata. Esa es la pregunta que tengo que hacerme. Y creo que lamentablemente la mayoría caemos en ese problema, ¿no? Que llega el sueldo y lo repartimos completico y no queda absolutamente nada. Queda uno, mejor dicho, en ascuas, a veces hasta debiendo. Segundo, mi trabajo es mi única fuente de dinero. Si yo dejo de trabajar hoy, si perdiera mi trabajo hoy, dejaría de tener algo de dinero mientras consigo otro trabajo. Es decir, dependería económicamente de otras personas porque de lo único que dependo hoy es de mi trabajo. Esa es otra pregunta que hay que hacernos. 3. En caso de que hoy perdiera mi trabajo, no podría vivir de mis ahorros o de mis activos por más de 4 meses. Y hay muchos que me dirán, no podría vivir ni siquiera un día. 4. Manejo mi plata lo mejor que puedo, pero no he leído mucho o no he tomado cursos sobre cómo manejar el dinero, sobre cómo invertir. 5. Cuando tengo dinero extra, lo primero que pienso es en gastarlo con un gustico. Ay, es que nos quedó esta platica, venga mija, vámonos a tomarnos por allí un fresquito, venga, vamos a tomarnos un roncito, venga, vamos a almorzar por allí un sitio bien especial, en fin. ¿Qué haces con eso? Vacaciones, o un celular, o ropa, o bueno, cualquier cosa.
Me quedo una platica ahí mismo, me voy a gastármela en un gustico. Una pregunta también interesante. Otra más, frecuentemente pido plata prestada a familiares, amigos, natilleras, bancos, prestamistas en la calle, qué sé yo, aunque sea por unos días. Tengo que vivir en esa situación de estar pidiendo prestado. Lo otro, mantengo casi al tope mi capacidad de crédito, es decir, mantengo mis tarjetas de crédito a toda hora colapsadas, mantengo créditos a toda hora en cooperativas, en bancos, en empresas. Cuando en un mismo mes me llegan gastos inesperados, como por ejemplo, es que este mes tengo que pagar para la gente que tiene carro, entonces el seguro del carro, o no, es que se me dañó la nevera, entonces tengo que llamar para que me la reparen, o hombre, no, este mes me tocó matricular los niños, entonces toca pagar el estudio de mis hijos. Cada que llega un gasto extra, cada que llega un gasto nuevo, tengo que ir a pedir crédito, por ejemplo, ir a pedirlo prestado porque definitivamente no tengo con qué hacerlo, porque no tengo el ahorro disponible para eso. Lo otro es, planeo mis finanzas de manera general, pero no tengo un presupuesto completo del gasto anual. Es decir, hago lo básico o a veces no hago nada, simplemente voy gastando y ya, no hago mi presupuesto anual. Son cosas. Lo último, normalmente no pienso en temas como la pensión o de qué voy a vivir cuando ya no trabaje, o normalmente pienso que todavía estoy muy joven y que tengo mucho tiempo para trabajar y no pienso en mi retiro. ¿Cómo califico entonces? Hice 10 preguntas, hice 10 situaciones. Empieza a pensar con cuántas de ellas te identificaste, y entre más situaciones de las que acabamos de mencionar te identifiquen, pues entonces más es necesario que empieces a pensar en tu inteligencia financiera. Ojo, es importante ejercitar tu inteligencia financiera y es necesario que cambiemos entonces nuestros conceptos frente al dinero para construir un presente y un futuro más prósperos. Hoy solo quería que nos identificáramos. En nuestros programas posteriores, 2 o 3 programas más, los de la próxima semana, vamos a tratar de hablar de aumentar nuestra inteligencia financiera. Todos necesitamos aprender a manejar nuestras finanzas. Y recuerda que no importa el nivel de ingresos, no importa la cantidad de dinero que te está entrando hoy, importa que estés en disposición de aprender un poco más. El dinero no es lo más importante en la vida, estamos claros en eso, pero afecta todo aquello que sí es importante en nuestras vidas. Por eso es importante pensar en él, por eso es importante medirlo, por eso es importante saber cómo manejarlo. Y si aprendo a manejarlo hoy, que quizá gano poco, pues me podrá servir esa dinámica y esos hábitos para manejarlo mejor cuando de pronto las cosas mejoren. Así que, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Y espero que con esta introduccióncita a nuestro tema que se viene de finanzas también, pues ustedes estén muy atentos a nuestros próximos programas. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad en El Camino de la Felicidad. El Camino de la Felicidad, un programa para la reflexión y la superación.